Antes de empezar, quiero agradecer a los Dragones del Vacío. Con su ayuda y aportación, puedo seguir trayendo estas historias todos los días. Hambre primitiva. El joven Yuntar estacionó en el apartamento del asilo, con sus corazones latiendo un poco más rápido, mientras no lograba ocultar su emoción. No podía creer que el viejo haya aceptado una entrevista. Sacará una nota excelente en su proyecto. Recogiendo su cuaderno, grabadora y lápices, el estudiante se dirigió hacia adentro, donde tenía una cita para realizar una entrevista con el señor Shun. Él era una leyenda en su comunidad. De los 5.000 hombres que su aldea envió a la Gran Guerra hace 40 años, solo él regresó. Los rumores decían que había sido herido, marcado o incluso expulsado durante una gran batalla. Boone estaba teniendo dificultades con su proyecto de historia sobre la guerra, cuando tomó un riesgo que dio frutos hace 3 días, al recibir una carta del propio señor Shun, aceptando una entrevista sobre el tema. Nunca había compartido sus experiencias, y el aspirante Yuntar estaba seguro de que su testimonio le daría la calificación que necesitaba para pasar. Cuando llamó a la puerta de la habitación que la enfermera le había señalado, la puerta simplemente se abrió. Hola, señor Shun. Soy Boone, el estudiante que le envió esa carta. ¿Puedo pasar? Dentro de la habitación, sentado en una mecedora mirando por la ventana, un anciano estaba solo, con su mirada perdida entre las hojas otoñales. Sus 4 ojos eran viejos y cansados, y el peso de los años era visible en su exoesqueleto. La habitación en sí era simple, modesta, limpia, con cuadros enmarcados en las paredes, uno de un pueblo, otro de un joven en uniforme sonriendo con su escuadrón, y otro de una anciana sonriendo en una cama de hospital. Solo las pinturas y el florero sobre la mesa rompían la monotonía de la habitación. Sin siquiera mover la cabeza ni prestar atención al recién llegado, el anciano veterano habló con una voz calmada y profunda. Pasa, toma asiento. Con una fuerte sensación de anticipación, el estudiante entró y se sentó en la silla frente al anciano. Después de una cantidad de tiempo incómodamente larga, el señor Shun finalmente habló, sin mover los ojos de la ventana, y comenzó la entrevista. Con la grabadora en funcionamiento y el lápiz tomando nota tras nota, Boone hizo pregunta tras pregunta, y el señor Shun respondió, sin mover nunca la cabeza ni los ojos. Nombre, edad, día de despliegue, motivo, experiencias, camaradas, lecciones, preguntas pequeñas y grandes. Boone realizó una entrevista exhaustiva y estaba encantado mientras grababa una respuesta honesta tras otra. No podía ver esperar la cara de la señora Han cuando le mostrara esto. Sin embargo, eventualmente Boone hizo una pregunta que cambiaría el curso de esta entrevista. Si no es mucha molestia, ¿puede contarme la peor experiencia que tuvo en la guerra? El silencio cayó sobre la habitación, y el estudiante temió haber ido demasiado lejos, hasta que el veterano murmuró, casi en un susurro. Terragrad. ¿Terragrad? ¿La colonia humana en Roshina 4? La del famoso asedio. ¿Qué fue lo peor? ¿El bombardeo orbital? ¿Los disparos? ¿Los francotiradores? Los humanos. ¿Los humanos? ¿No eran nuestros aliados? ¿Te refieres a los mercaderes que son conocidos por ser pacíficos, buenos diplomáticos y aún mejores amigos? Esos mismos. Ahora escucha bien, joven, porque estoy a punto de contarte la razón por la que nadie habla de Terragrad. Fui asignado ahí para descansar y recuperarme después de nuestra última misión en la batalla de Bralch. Se suponía que íbamos a descansar, cuando esa maldita flota apareció y puso en sitio a toda la colonia. La única razón por la que no nos bombardearon era por el sistema de escudos,
y porque querían el núcleo, los bancos de información de la computadora central. Pero hicimos nuestro trabajo y las defensas aguantaron, así que los Karshir recurrieron a un asedio. El tiempo estaba de su lado. Las cosas fueron pacíficas por un tiempo, con algunos bombardeos y misiles ocasionales, pero estábamos bien. Pero a medida que el tiempo pasaba, también lo hacían nuestras provisiones. Cuando llegó el invierno, el comandante implementó un sistema de racionamiento. Ración completa para el personal militar, 3/4 de ración para los civiles. Esperábamos una fuerza de relevo en cualquier momento, tal vez incluso en esa misma semana. Pero una semana se convirtió en un mes y un mes en un año, y nuestras reservas de comida seguían disminuyendo. Al final del año, los militares fueron reducidos a 3/5 de una ración y los civiles a 1/3. El hambre se convirtió en inanición. La población civil estaba compuesta principalmente por humanos, y la forma en que mantenían sus mentes alejadas del hambre constante y del frío era notable. Los hombres más aptos se alistaron en el ejército, con la esperanza de conseguir comida. Algunos comenzaron a producir municiones y reparar vehículos a cambio de raciones. Otros jugaban o contaban historias, mientras que los Yuntar se quitaban la vida para escapar del hambre. Pero los humanos simplemente apretaban sus estómagos adoloridos y seguían adelante. Intentaban cazar, plantar vegetales o simplemente se mantenían ocupados para alejar el hambre. Al final del segundo año empezamos a recibir informes extraños. Mascotas desaparecidas, huesos de ratas esparcidos por la ciudad, ese tipo de cosas. No nos tomó mucho tiempo para entender lo que estaba pasando. Incluso después de sobrevivir sin comida, mucho más tiempo que cualquier otra especie, los humanos también sucumbieron a la inanición. Me da miedo el planeta que les inculcó estos instintos, por las cosas que hicieron en su desesperación por el hambre. Estaban comiendo de todo: mascotas, ratas, insectos, hierba, árboles. Algunos incluso roían las placas de metal. La situación se estaba volviendo increíblemente grave. Un día estaba de patrulla cuando escuché un ruido proveniente de un callejón. Decidí investigar, y en el momento en que encendí mi linterna, nunca podré olvidar lo que vi. Vi a una mujer humana, completamente al borde de la inanición. Era horrible. Podías contar sus huesos, podías verlos a través de la piel. Estaba tan arrugada y hundida en su rostro. Resulta que los cuerpos humanos, en circunstancias extremas, se digieren a sí mismos. Pero eso no fue lo peor. Tenía un cuchillo ensangrentado en la mano. A sus pies yacía un cadáver, con una herida sangrante. La carne había sido arrancada y todavía estaba colgando de su boca. Era su esposo. Lo había matado por su carne, y entonces me miró. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, Shun apartó los ojos de la ventana y los fijó en Boone, apretando la mano del joven con tanta fuerza que casi la rompió. Con los ojos bien abiertos, con una expresión de pesadilla, la voz del anciano se elevó. Lo que vi fue oscuridad. Esos ojos miraron dentro de mi ser y me convirtieron en cenizas. Eran completamente salvajes, feroces, primitivos. Cuando los Karshir nos lanzaron granadas de gas regresivo, nos hicieron retroceder a nuestro yo primitivo, irracional, a los seres que éramos antes de evolucionar. Pero los humanos no tienen tal estado. No, no. Los humanos son mucho, mucho peores. Se vuelven primitivos. Detrás de esas almas amables y pacíficas hay una oscuridad.
encerrada muy adentro, una oscuridad que sale en tiempos desesperados, tiempos como la inanición. Ese hambre primitiva es infinitamente peor que nuestro estado primitivo, porque ellos retienen su mente racional. Sin embargo, todo ese intelecto, toda esa creatividad, todas esas habilidades y capacidades, solo hacen que su único enfoque sea hacer lo que sea para sobrevivir, matar, mutilar, cazar, cualquier cosa. Miré dentro de toda esa oscuridad y me consumió. Vi milenios de supervivencia en un mundo totalmente letal. Cazadores, crueldad, salvajismo. Una especie pacífica convertida en el depredador supremo, y todo por el bien de la supervivencia. Sanando heridas catastróficas, ignorando el dolor y el sufrimiento, persiguiendo presas durante horas, con los pies convertidos en pulpas sangrientas, con la única intención de matar. Cuando enfrentan a un hambre primitiva, los humanos desatan su oscuridad, sus instintos, mantenidos encerrados detrás de la civilización y el amor por la paz. Pero cuando se liberan, emerge un monstruo, listo para hacer lo que sea para sobrevivir. ¿Qué historias cuentan sobre mí? ¿Un valiente guerrero herido en combate? ¿Un soldado rebelde enviado a casa? Mentiras. Sobreviví al desembarco en la playa de Cramoa. Aguanté la lucha en las junglas de Inversia. Yo solo soporté las arenas de El Araraim. No fue ninguna de esas cosas lo que me quebró. Ve a casa, chico, y cuéntales la verdad. Yo miré al abismo, y el abismo me devolvió la mirada. Tenía ojos humanos y tenía hambre. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.